Buenos días, mis hermanos, saludos a aquellos que no había visto. Quisiera partir que este tiempo pidiendo al Señor su ayuda, que nos acompañe esta mañana con su Espíritu Santo, enseñándonos y pidiéndonos atesorar aquellas cosas que son importantes para nosotros. Amén. Y Señor, nos presentamos, Padre, sabiendo que usted está con nosotros a través del Espíritu Santo hermoso, Señor, que usted mandó a nuestros corazones. Gracias porque sabemos que su presencia, Señor, nos acompaña. Y más hermoso aún, Señor, poder ahora en tu presencia disfrutar de tus palabras, Señor, las que tú has guardado por los siglos para nosotros, para que vivamos a través de ellas, Señor. Ayúdenos, Padre, a atesorarlas en nuestro corazón, a ponerlas por obra, Señor. Queremos mejorar, queremos ser dignos hijos tuyos y sabemos, Señor, que en el espejo de tu palabra debemos mirarnos cuando queramos examinarnos. Ayuda, Señor, a cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, a que pueda mirarse hoy en el espejo de tu palabra, así como yo mismo, para poder, Señor, hacer los cambios necesarios y, Señor, agradarte todos los días de nuestra vida. Ese es el deseo por el cual nos acercamos a ti, por el que estamos aquí hoy día, Señor, porque queremos agradarte y en aquello que te hemos fallado, Señor, en aquello en lo que hemos estado haciendo débiles, te pedimos tu ayuda, Señor. Amén. Acuérdate de nosotros, Señor, en esta día. En el nombre de Jesús te pido por mí que pueda poder compartir tu palabra, Señor, como debo hacerlo. En el nombre de Jesús, Señor, te damos la gracia. Amén. Ustedes se recordarán que la última vez que estuve aquí, estuvimos conversando acerca de la carrera que tenemos por delante, ¿no? Así que les pido por favor que busquen mientras tanto en su Biblia Hebreos 12, porque vamos a continuar allí donde lo dejamos la última vez. Y el hermano Michael la semana pasada también nos habló acerca de cómo ser discípulos, ¿se recuerdan? Y que estaba muy relacionado con lo que hemos venido hablando y con lo que vamos a hablar hoy día. Y antes de empezar, mientras ustedes buscan la palabra, quisiera hacer dos comentarios antes de empezar. El primero es que gran parte de este mensaje va a ser hablar acerca del pecado y de nuestro enemigo. Pero en ningún caso este mensaje busca exaltar el pecado o poner al pecado en un pedestal que no tiene, sino exaltar el nombre del Señor Jesús. La respuesta, la solución es lo importante. La primera parte es la advertencia nada más, para que lo consideren desde el principio. Y lo segundo es que intentaré no valerme de tantas alegorías ni de tantas imágenes, pero tal vez si lo hago les pido disculpas porque este mensaje en particular, estas imágenes, estas ilustraciones me sirven, pero tómenlas como lo que son, ilustraciones. Ya no son por ningún motivo quieren asemejarse ni igualar a la palabra, sino simplemente ejemplificar algunas partes que son importantes para nuestra retención, digamos, de estas ideas. ¿Ya? Por favor, leamos Hebreos 12, versículos 1 y 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Como decíamos ese día, en ese ejemplo, en esa imagen que el mismo apóstol, el escritor de Hebreos nos muestra, esto es una carrera. Nosotros tenemos por delante una carrera de la vida cristiana. Y como tal, el mismo consejo del apóstol Pablo, ¿se recuerdan? Que debíamos correr, conforme a la Nueva Traducción Viviente, como si quisiéramos ganar. De manera que tenemos que prepararnos y hacerlo con todo el corazón y sin ningún peso y pecado que nos molestan, sin ninguna mochila, sin ningún peso que cargar en nuestra vida. Porque si alguien quiere ganar esta carrera, tiene que correr livianamente, ¿no? Y ya decíamos que es muy difícil correr una carrera con esas cosas, con esos bultos encima. Y hoy día en particular quisiera hablar acerca del pecado y de cómo despojarnos de él, que es, como digo, el consejo principal de este pasaje. Despojarnos del peso, es cierto, la última vez que nos vimos hablamos acerca de qué era ese peso, pero en particular hoy día quisiera hablar acerca del pecado y de cómo podemos nosotros despojarnos de él, porque de otra forma no se puede correr esta carrera. Quisiera decir, para empezar también, que esta carrera se debe correr limpio de pecado. Y esa limpieza no se consigue
sino a través del Señor, a través de su presencia. Este es, digamos, el eje y la conclusión de mi mensaje. Pero se lo digo desde el principio. No se puede correr esta carrera en pecado, no se puede correr esta carrera sucios. Es cierto, todos pecamos, ¿no es verdad? Lamentablemente vivimos en esta carne, pero se puede vivir limpio de todas formas. Y eso es lo que quiero mostrar en este día y ayudarles, como digo, hacia el final del mensaje, que lleven esta esperanza y que se lleven ese desafío, que es cómo podemos aplicar la verdad de la Escritura para nuestra vida, para vencer el pecado diariamente y de esa forma poder correr ligeramente esta carrera sin tener que depender o sin tener que estar estorbados por este peso y este pecado que nos asedia, ¿no? Así que quisiera partir con una pregunta bien elemental, o responder una pregunta bien elemental, que yo sé que todos ustedes saben su respuesta, pero bueno, si vamos a despojarnos del pecado, tenemos primero que saber qué es lo que es el pecado, ¿no es verdad? Y el pecado, así en estricto sentido, conforme al Antiguo Testamento, sería simplemente el incumplimiento de la ley, o la transgresión de la ley de Dios, ¿no? Tenemos en nuestra cabeza los 10 mandamientos y tantas otras leyes, Señor, que están en la Escritura, que parece al transgredirlas simplemente nosotros estaríamos incurriendo en pecado. Pero Jesús en el Nuevo Testamento amplía esa idea cuando Él cambia algunos, no todos, o sea, algunos pecados en sus ejemplos, haciéndolo más amplio. ¿Se recuerdan, por ejemplo, acerca del adulterio? Cuando el Señor dice que no solo es el que adultera, o sea, no solo hay un adulterio, digamos, físico, sino que también aquel que se completa en el corazón cuando alguien desea, irracional, o sea, de manera injusta, a una mujer ajena. O del que mataba, ¿no? Para nosotros el homicidio parece una cuestión muy clara, muy elemental, que matar a otra persona, quitarle la vida. Pero el Señor decía, no, aquel que insulta a su hermano es el reo de muerte, como si fuese también un homicidio. De forma que, en cuanto a pecado, ya no es simplemente transgresión de la ley, sino que al final pecado es todo aquello que transgrede la voluntad de Dios. Y en eso tenemos nosotros los cristianos un desafío. Como Pablo le escribía a Timoteo, dice, hay un pasaje donde le habla acerca de aquellos que por el uso tienen los sentidos entrenados para el discernimiento del bien y del mal. Hay muchas cosas que para nosotros hoy día pueden significar pecado que no están estrictamente establecidas en la Escritura. Pero que conforme, digo, al uso, a la práctica, tenemos que aprender a discernirlas. Solamente para dar un ejemplo, alguna vez tuve esta conversación con un joven que persistía en asistir a bares con su hermano, siendo cristiano, y beber una copa sin ningún problema hacia él, porque no era el esclavo, digamos, del alcohol. Ese era su lenguaje. El punto es, les pregunto, ¿esa acción por sí sola es pecado? ¿Ir a un bar de noche a tomar? Parece que no, aparentemente. Pero les pregunto, si ese joven ejercía liderazgo en su iglesia y algún muchacho de su iglesia, algún jovencito, lo veía entrar en ese lugar, ¿no era posible que ese jovencito que lo vieran, ese ejemplo, le miraran tropezando? ¿No? Porque pensarían ellos, bueno, lo que él hace no está mal, pues si por algo es mi líder. Y luego van a ese lugar y en ese lugar se desvían al alcohol, a las drogas o a cualquier otra cosa de pecado. Entonces les pregunto nuevamente, mirando esta última acepción, ¿les parece o no que la conducta de aquel líder era sana o no era sana? ¿Era pecaminosa o no era pecaminosa? Era pecaminosa, porque el apóstol Pablo también nos enseña acerca de todo aquello de lo que nosotros debemos abstenernos por los que son más débiles. Entonces cualquiera que si yo hago tropezar a uno más pequeño, estaría incurriendo en pecado. De forma tal que no hay una conducta acotada, literal, un listado exacto que nos indique hoy qué cosas son pecados. Hay cuestiones que son más finas de discernir, y parte de este mensaje, o parte de la intención con la que tengo este día, es que ustedes aprendan y entiendan que hay que desarrollar esto. Hay que, como dice el apóstol, por el uso, tener los sentidos entrenados para el discernimiento del bien y del mal. Por supuesto, los pecados más evidentes no tenemos ninguna discusión, y por lo tanto nos vamos a enfocar en esos. Pero recuerden, el estándar del Nuevo Testamento es más amplio, y por lo tanto tenemos que estar mucho más atentos, tenemos que estar mucho más pendientes, tenemos que estar velando para no incurrir en estas faltas contra el Señor, ¿no? Para con el Señor. Entonces ya tenemos una idea más amplia de lo que es el pecado. El pecado, de fondo, sería cualquier cosa en lo que yo transgreda la voluntad del Señor. Ahora,
mirándolo de esa forma, no podemos perder de vista esta idea, que es que el pecado es nuestro enemigo por un lado, y es un enemigo muy, muy peligroso. Tenemos que tener sumo cuidado con el pecado, porque aunque a nosotros nos ha sido provista una gracia ilimitada, no por eso podemos menospreciar la fuerza que el pecado puede ejercer y el daño que el pecado puede ejercer en tu vida, a pesar, como digo, de haberte venido a refugiar en los brazos del Señor. Para esto, quisiera llamar su atención sobre la carta a los Romanos. Vamos a partir en Romanos 6 y vamos a hacer una pequeña extracción, digamos, de algunos pasajes de ahí. Pero quiero glorificar al Señor porque la carta a los Romanos es una carta preciosa y escrita como bueno, en eso damos cuenta de que es Dios el que la inspiró, porque está escrita de una forma tan inteligente y tan apropiada para la vida cristiana que va desenvolviendo la verdad del capítulo 1 en adelante para llegar a esta situación, que es que nosotros, siendo cristianos y amando al Señor, de todas formas nos vemos enfrentados al pecado. Y bueno, y el apóstol Pablo, ustedes recordarán ese pasaje, lo menciona en Romanos 7, que él se sentía miserable porque el bien que quería hacer no lo hacía y el mal que no quería terminaba haciéndolo. Y yo sé que muchos de ustedes, si no decir todos los que estamos hoy día aquí, tenemos el mismo problema, ¿no? Porque tenemos al pecado asediándonos, muchas veces cometemos pecado, pero queremos de todas formas seguir agradando al Señor, y es por eso que es tan importante que aprendamos a relacionarnos con el pecado como debemos hacerlo siendo nosotros cristianos. Busquemos por favor Romanos 6. Como decía, quería glorificar al Señor en cuanto a la carta de los Romanos, y si me permiten dejarles un desafío. Esta semana, que hoy día y la próxima, vamos a estar compartiendo este tema. Y les voy a pedir, si ustedes en su casa pueden leer al menos Romanos capítulo 6, capítulo 7 y capítulo 8. Hay algunas partes de esos pasajes que son un poco enredadas, a lo mejor. No vamos a poder hacernos cargo en 2 semanas de todo esto, pero quiero que piensen en este esquema. Romanos 6 nos habla acerca de nuestra relación con el pecado. Romanos 7 nos muestra el problema, que es que somos miserables, porque al final, como digo, tenemos esta doble condición en nuestra propia vida. Nacidos de nuevo para la gloria de Dios, pero con una carne que hace lo que nosotros no queremos. Pero el apóstol Pablo, en el capítulo 8, nos ofrece la solución. Y eso vamos a conversar, como digo, hacia el final de este mensaje. Por favor, vamos a leer el versículo 6. O sea, capítulo 6, versículo 1. Porque, como les digo, hay un error muy común y muy peligroso, que es que la gente piensa que porque hemos sido perdonados por el Señor Jesucristo, ¿cierto? Lo hemos sido, ¿no? ¿Perdonados? Como hemos sido perdonados por el Señor Jesucristo y Él ya pagó la deuda de nuestros pecados pasados, presentes y aún de los futuros, daría lo mismo pecar, si ya está pagada la deuda, ¿no? Pero ese pensamiento es muy peligroso y ese es un error, y el apóstol Pablo se hace cargo aquí en este mismo versículo. Por favor, leámoslo. ¿Qué pues diremos?, pregunta el apóstol. ¿Perseveraremos en el pecado? O sea, ¿seguiremos pecando si se ha manifestado la gracia? Insisto, este pasaje parte de una exposición anterior, 5, 6. Permítanme solo leer el 5.1, no lo busquen. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Ustedes saben, el pecado nos había separado de la gloria de Dios, nos había separado de su presencia. Pero ahora el Señor pagó esa deuda y nosotros podemos acercarnos nuevamente a Dios. Pero insisto, pagada la deuda, el apóstol Pablo se pregunta, ¿qué vamos a hacer? ¿Perseveramos entonces en el pecado? ¿Qué dice? Para que la gracia abunde, el 2, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo pues viviremos aún en él? De forma que lo primero que quería decir a propósito del pecado y de su peligro es que nosotros no podemos banalizar el pecado. Por derrotado que esté, sigue siendo algo que ofende a Dios. Y una cuestión en la que no podemos perseverar. En este punto yo les pido que cada uno de ustedes se examine. Porque cada uno de ustedes sabe aquellas cosas en las que es débil. Algunos son más fuertes en alguna área que en la otra en la que a lo mejor yo soy débil. Pero usted sabe, aquellos que conocemos del Señor y que hemos recibido su Espíritu, el Espíritu nos constriñe cada vez que pecamos, de forma que usted sabe aquellas cosas en las que usted falla. Por supuesto, también tenemos el ejemplo de David, que oraba al Señor diciéndole que lo librara de aquellos pecados que le son ocultos. Tengamos también esa conciencia. Podemos estar haciendo algunas cosas que para nosotros no nos resultan malas, aparentemente,
pero que terminarían siendo delante del Señor si son pecados. Y debemos orar pidiendo al Señor que nos libre de aquello también. Pero por ahora, pensemos por un momento en aquellas cosas con las que nosotros luchamos. Porque es respecto de esas cosas en las que yo quiero que hoy día se enfoquen. Para que podamos llevarnos un desafío, ya insisto, pero sobre todo, para que podamos mirar al Señor como el único que nos puede rescatar de esa pelea. El único que puede ayudarnos a vencer en esa pelea. Y el único que nos va a sacar airosos de esa pelea. ¿Amén? No se olviden, esto lo pongo como ejemplo, pero esto es igual que una guerra. Y en el Antiguo Testamento tenemos ejemplos de la guerra del pueblo de Israel para conquistar la tierra prometida. Cuando fueron los espías a la tierra, vieron que la gente que estaba en esa tierra era peligrosa, que habían gigantes, no era una pelea fácil, ¿no? Pero les pregunto, ¿la tierra había sido dada por Dios, sí o no? Sí. Había sido dada antes de la conquista. Pero de todas formas había que conquistarla. En algún sentido, podríamos tomar este paralelo. La santidad o la posición de gracia en la que nosotros estamos hoy día nos fue dada por Jesucristo. ¿Amén? Pero luego, la santificación, este proceso es como la pelea. La pelea en la que nosotros estamos en este mundo, no somos de este mundo, pero estamos en este mundo y tenemos que combatir con nuestra propia carne y con las presiones, con las tentaciones que vienen de afuera. ¿Ya? Entonces, por una parte, como digo, no podemos banalizar. Lo primero que quisiera decir es no podemos banalizar el pecado. ¿El pecado es peligroso? ¿Está derrotado? Sí, pero todavía tiene influencia sobre nosotros. Cada uno, ya saben ustedes, es tentado de su propia concupiscencia, de su propio deseo impuro. De forma que no es solo una pelea externa, sino como dice el apóstol, lo vamos a ver en el capítulo 7, es una pelea interna. ¿Qué es lo que pretende el pecado? Para ir avanzando, el versículo 6, capítulo 6, versículo 12. Insisto, discúlpenme que vaya saltando, pero les animo a que ustedes vayan leyendo el argumento del apóstol completo. Entonces, si no vamos a perseverar en el pecado, ahora el apóstol Pablo nos dice, versículo 12 en adelante, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaros vosotros mismos a Dios como vivos dentro de los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues ya no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué es lo que quiere hacer el pecado? Esa palabra que ocupa ahí es enseñorearse de nosotros. Nosotros antes pertenecíamos al reino de las tinieblas, ¿no es verdad? Estábamos alejados de la ciudadanía de Dios, siendo ajenos a todos los pactos de la promesa, pero por Jesucristo hemos sido hechos pueblo adquirido por Dios, santo, para proclamar las virtudes de aquel que nos llamó, ¿cierto? Ahora, en esta nueva condición, de todas formas, tenemos a un enemigo que nos asedia. No sé si alguna vez han visto estos videos de animales en los zoológicos, que cuando llega esta gente, o en los circos, peor todavía, ¿no? Que los tienen, por ejemplo, un león enjaulado. Y luego cuando llegan estas protectoras de animales o qué sé yo, toman estos animales y los llevan a su hábitat. Pero resulta que esos animales están tan entrenados o están tan traumatizados por lo que les tocó vivir. Por ejemplo, un león caminar en una jaula de 3x8, que dan vuelta y que dan vuelta y que dan vuelta, que luego cuando salen a la libertad, se las devuelven, el animal no deja de vivir o de moverse como se movía en la jaula. Hay varios, los animo a buscar en YouTube, hay muchos videos de ese tipo de conductismo, donde el animal se acostumbra a las condiciones y aunque luego esas condiciones cambien, el animal sigue haciendo lo mismo. Hay un ejemplo igual con pulgas, donde ponen un vaso con una tapa, las pulgas saltan, se golpean, luego sacan la tapa y las pulgas siguen saltando a la misma altura luego, aunque ya la tapa no esté. A nosotros los cristianos no nos puede pasar eso, porque es cierto que veníamos del mundo y vivíamos conforme al mundo, pero hemos sido hechos nuevas criaturas. Y de forma que la libertad que el Señor nos proveyó debemos aprender a vivirla y no contentarnos a este siglo, sino transformados, como dice Romanos 12 adelante, nuestra forma de pensar conforme a la voluntad de Dios, en el fondo. Pero tenemos que aprender a vivir ahora como libres. Y en ese desafío debemos recordar, y no podemos perder de vista, que el pecado todavía quiere enseñorearse de ti, quiere ser tu Señor, quiere seguir mandándote. Y eso no puede ser. Para eso es que el Señor vino, para destruir la obra del enemigo. Y tenemos entonces un desafío, como digo, que es aprender a vivir ahora
como líderes de este pecado, aunque siga molestándonos, siga asediándonos, siga atacándonos. Este ejemplo también lo he recordado alguna vez. Para los que saben o han escuchado de historia o han visto hasta la película, creo que la habían hecho, de la rebelión del esclavo Espartaco. Cerca del año 50 a.C., hubo un esclavo que lideró una rebelión de esclavos en Roma. Y hizo una guerra de hartos años. Y lo hizo solamente con la espada y las manos de los esclavos que él iba liberando. Entonces, el ejemplo ¿para qué nos sirve? Para recordar una cosa. Que es que, aunque Espartaco había liberado un montón de gente, eso no significaba que el Imperio Romano se iba a oponer para intentar excarcelarlo nuevamente. Y igualmente, aunque nosotros hemos sido liberados del pecado por Jesucristo, eso no implica que el pecado deje de tener la fuerza para perseguirnos, para atacarnos y para intentar enseñorearse de nosotros nuevamente. Por eso les digo, el tercer punto, si bien es cierto, primero, el pecado es peligroso, no podemos banalizar el pecado pretende esclavizarnos, y siendo así, viene la tercera amonestación, que el pecado, hermanos míos, tiene que ser tu enemigo. Si tú no entiendes el pecado que te afecta, el pecado que vives, el pecado que cometes, como tu enemigo, no has entendido todavía tu posición respecto al Señor Jesucristo. Recuerda que Isaías nos dice que Él fue molido por nuestros pecados. El bien amado Señor Jesucristo, el creador del universo, a quien adoramos y amamos, ¿no es cierto? Él fue maltratado y molido por el pecado, por tu pecado, por mi pecado. De forma que si nosotros amamos a Jesús, el pecado no nos puede resultar indiferente. No es algo con lo que podamos jugar, no es algo con el que podamos hacer una tregua, no es algo que debamos pensar como poco importante, porque insisto, aunque esté derrotado, todavía tiene poder para entorpecer la carrera que tenemos por delante. Y ustedes quieren correr la carrera, ¿no es verdad? Y quieren correr para ganarla, ¿no es cierto? Entonces el pecado tiene que ser tu enemigo. Tiene que ser tu enemigo. No puedes jugar ni coquetear con el pecado. Yo, hermanos míos, a veces voy a tomar una frase de Paul Washer. Él dijo una vez en un mensaje que escuché por ahí que hoy día se critica mucho a las iglesias que predican acerca de estas cosas porque como que son legalistas, ¿no? Como tener un miedo irrefrenable contra el pecado. Pero la santidad es lo que la Escritura exige, y la santidad no es legalismo. Es cierto que podemos caer en el legalismo. El legalismo termina siendo un riesgo más. Pero eso no implica que la iglesia de Cristo tenga que ser una iglesia santa. Y que tengamos que procurar la santidad como algo valioso. Es cierto, la deuda ya fue pagada, pero no porque esté pagada nosotros podamos vivir de cara al pecado como si fuese algo en lo que podamos divertirnos o enredarnos. Porque ya sabes, el pecado es tu enemigo y el pecado te quiere destruir. Se quiere enseñorear de ti, y eso quiere decir que si te toma como Señor, no te va a soltar fácilmente. Si el Señor te libró, no vuelvas al yugo de la que el Señor te liberó. Y si el Señor te ha liberado de ese yugo, empieza a caminar lejos del pecado. Igual que en el ejemplo de los esclavos, luego de liberados tuvieron que empezar a pelear. Y eso es lo que yo quiero que lleves hoy día, que si estás viviendo esta vida y quieres amar al Señor, tienes que pelear con el pecado todos los días. Todos los días. Porque eso es la voluntad del Señor. Que nosotros nos limpiemos de estas cosas y que nos presentemos delante de Dios como aprobados, como obreros que no tienen de qué avergonzar. No es algo fácil, hermanos queridos. Amén. No es algo fácil. Yo sé que lo que estoy diciendo no es fácil, pero insisto, que sea difícil no implica que la Biblia sea mentira y que el consejo del apóstol Pablo, del escritor de Hebreos, sea que tengamos que correr esta carrera con paciencia y despojándonos del peso y del pecado. Porque esa es la orden. Por si no lo has entendido todavía, permíteme decir una vez más. Tienes que despojarte del pecado. Y para eso hay que pelear. El otro día lo ejemplificamos, nosotros no, que el pecado es como si me agarraran, ¿no? Y yo quisiera correr y me estuviera tironeando, el Michael aquí, me estuviera tironeando. Si yo quiero vivir la vida cristiana, yo tengo que pelear con él. Yo no me puedo seguir avanzando con un montón de gente, un montón de cuestiones que me estén así tirando para atrás y conversando más encima y teniendo comunión con el pecado. Yo tengo que golpearlos, tengo que tener una actitud respecto al pecado que haga aparecer delante de Dios que yo quiero correr la carrera sin ese peso. De forma tal que el pecado, siendo tu enemigo, no puede ser indiferente. Y si estás pecando, como digo,
y si quieres correr esta carrera, no te desanimes por el pecado. Eso sí, como les decía al principio, parece que estoy exalzando el pecado o poniéndolo muy en alto. Pero no, porque esta carrera se corre en santidad, se corre limpio, sin suciedad, pero esa limpieza no la adquirimos por nuestro propio esfuerzo. Esto es el punto y el eje hacia donde voy, ya soltando un poco lo del pecado. Vamos avanzando en esta carrera, pero no es una carrera que debamos correr con nuestras fuerzas. Porque ahora, si avanzan conmigo un poquito, en el capítulo 7 ahora, el apóstol Pablo sí reconoce una cuestión, que es lo mismo que yo sé que ustedes están pensando acá. Por eso glorifico al Señor por su inspiración, porque esto no es solo un texto argumental, no es solo un texto inteligente, sino que era el texto apropiado que nosotros necesitamos para vivir una vida santa. Que mostrada las verdades de la salvación, luego se nos enseñe cómo nosotros tenemos que vivir. ¿Es cierto? Es muy hermosa la carta a los romanos y yo siempre recomiendo su lectura y su estudio. En el capítulo 7, el apóstol Pablo, vamos a leer algunos pasajes nada más. Permítame los más conocidos. El 18. O el 17. Dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, se está refiriendo al pecado, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Entonces, el apóstol primero en el capítulo 6 nos dice, oye, no dejen que el pecado se enseñoree de ustedes. Vivan en la libertad que les proveyó Cristo, ¿ves? Y luego dice, oye, pero yo soy miserable. El 24, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Parece que partimos bien, con una noticia excelente, libertad, y por otro, el reconocimiento de una condición humana. Tenemos en nosotros una carne que nos hace tropezar, que nos detiene, ¿no? Pero, por eso digo, ahí no termina el pasaje. El peligro es cierto. No podemos banalizar el pecado. El pecado es nuestro enemigo. Debemos pelear y debemos despojarnos de él. Pero esa tarea en la carne está perdida. Y por eso el Señor, a través del apóstol, nos da una buena noticia. ¿Y qué es lo que aparece desde el versículo capítulo 8 en adelante? ¿Qué nos dice? Capítulo 8, 1. Tenemos esta condición, somos miserables, ¿no? El pecado está en nosotros, no nos deja hacer lo que queremos, pero ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. De forma que podemos pecar, ¿no es cierto? O sea, no es que queramos, ¿no? Pero todos los días pecamos, es una realidad, ¿cierto? Te pregunto, ¿pero hay condenación para ti? ¿Por ese pecado? No, vamos, espero que cuando terminemos estén más convencidos de esto. Recuerden esto, para los que, a ver, en esto tenemos una ventaja los que estuvieron en el discipulado, es que hablamos específicamente de esto, pero permítanme hacer un punto atrás. ¿Qué pasó con Adán y Eva al pecar en el huerto? ¿De qué quedaron privados? De la presencia de Dios, ¿no? No solo del huerto y de los frutos, no solo del paraíso. Lo más importante, más que el paraíso, era que quedaron privados de la presencia de Dios. El pecado dio a luz la muerte espiritual, que es la separación del hombre de Dios, ¿no es cierto? Entonces, el problema con el pecado es que nos trae muerte espiritual, separación de Dios. Pero la buena noticia del apóstol, la buena noticia del Nuevo Testamento y la buena noticia del Evangelio es que aunque nosotros hemos pecado, el Señor murió por nosotros y pagó el precio de ese pecado. De forma que ahora, si Jesús pagó, ¿hay condenación por el pecado? ¿Para nosotros? No hay condenación. Como dice aquí, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces, esto por supuesto que separa a dos aguas, ¿no? A dos tipos de gente. Están aquí los que están en Cristo Jesús y los que no están en Cristo Jesús. Los que están en Cristo Jesús no hay condenación por el pecado. Es cierto que el pecado es nuestro enemigo y tenemos que librarnos y pelear la batalla contra él. Pero no hay condenación, por una parte. De forma que,
si no hay condenación en ese sentido, volviendo sobre el ejemplo de Génesis, ¿cuál es nuestra posición ahora respecto a Dios? ¿Estamos alejados por culpa del pecado? ¿O podemos acercarnos a Dios ahora confiadamente? Podemos acercarnos a Dios confiadamente. De forma que ya no opera en nosotros la muerte que operaba en Adán, sino que opera en nosotros la vida espiritual que opera en Cristo. ¿Amén? Entonces, teniendo vida espiritual no hay condenación en ese sentido. Y por lo tanto, ahora podemos gozar de la ayuda de Dios y de la compañía de Dios. ¿Para qué? Para vivir esta vida y vencer en esta carne el pecado. Porque ya no somos esclavos del pecado. Si es que, como dice acá, por una condición, a los que no andan conforme a la carne, sino que andan conforme al Espíritu. Y en esta parte del pasaje, yo sé que usted, algunos se acordará y sabe hacia dónde voy, porque ya hemos predicado de esto varias veces. Y me adelanto. Pero ¿cómo entonces vivimos conforme al Espíritu? Primero, como dice el versículo 6, primera tarea. Ocuparse, dice el apóstol, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Quieres vivir conforme al Espíritu y vencer el pecado? Tienes que ocuparte del Espíritu. Ocuparte de él. Haciendo aquellas cosas que, según la Escritura, son espirituales, como congregarse, como leer la Escritura, como orar, como procurar la comunión, como arrepentirse, tantas cosas, ¿no? Pero en principio estas verdades fundamentales. Y el punto más importante está en el versículo 13, de cómo lograrlo. Mírame el 12 y 13. Así que hermanos, 8, 12 y 13. Así que hermanos, deudores somos deudores, ¿no? Pero no la carne. Porque, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Y le está hablando a hermanos. Atentos ahí. Hermanos míos, si alguno de ustedes vive conforme a la carne, moriréis. Nosotros pertenecemos a una corporación y creemos que la salvación hay que cuidarla. Hermanos, si vivís conforme a la carne, moriréis. Por eso el pecado es peligroso. Pero la buena noticia es 13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Más, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Cómo entonces vencemos la carne? Por el Espíritu. Esto, hermanos míos, yo tardé años en entenderlo. No porque fuese algo tan difícil, sino porque mi pecado era muy fuerte en mí. Y porque no tenía la fe suficiente para creer que esto es una obra espiritual. La salvación, de principio a fin, es una obra de Dios. Y en ese sentido, ustedes recordarán aquel pasaje donde dice que el Espíritu es quien nos convence de justicia, de juicio y de pecado. De forma que si nosotros queremos poder vencer al pecado, necesitamos al Espíritu Santo para vencer. Pero lo único que en nuestra mente, en nuestra vida, o sea, lo único que nosotros podemos hacer es creer que Él puede hacer esa obra en nosotros. O sea, no hay algo con lo que yo pueda contribuir. Eso es lo que quiero decir. Usted puede decir, no, que yo ya no voy a robar más. Bueno, ¿cómo lo va a vencer? ¿Qué se va a amarrar las manos? ¿Se va a amarrar en su casa? Piense en cualquier pecado que usted piense que podría haber cometido. Piénsenlo con lo que usted lucha. Bueno, ¿cómo dejo de ver pornografía? Si tu carne es débil, ¿no? Pues la carne es la que te lleva a eso. ¿Cómo podrías vencer? Refugiándote en el Espíritu, proveyendo para el Espíritu, a través del Espíritu. Y eso sí es una cuestión espiritual y en la que nosotros no podemos, yo no puedo explicarles cómo ocurre, pero si tú no te congregas, si tú no oras, si tú no lees la Escritura, tú no estás proveyendo para el Espíritu y el Espíritu no va a poder ayudarte a vencer. El que quiera vencer a la carne tiene que procurar las cosas del Espíritu. Y eso simplemente, la primera parte es fe, simplemente creer. Confiar en que esto es una verdad y que si el Señor, yo me acerco a Él, el Señor es fiel y me va a ayudar. Pero muchas veces nos acercamos a Dios para otras cosas, ¿no? La mayoría para pedirle trabajo, que me ayude aquí, que me dé allá, que me guíe en no sé qué, que no guíe. Pero ¿y la oración para que el Señor te ayude a vencer el pecado? No es una oración muy común, ¿no? Pero necesitamos orar. Necesitamos exponernos delante de su presencia para que el Espíritu Santo, ¿te suena, no? Espíritu Santo
nos imparta de aquella santidad que de Él proviene. Pero para eso tenemos que, por el Espíritu, por el mismo Espíritu, hacer morir las obras de la carne. Esta verdad es el punto fundamental de la carta a los Romanos, creo yo. Que nos enseña no solo la verdad de la Biblia, la verdad de la salvación, sino que cómo ahora podemos vivir conforme a Dios, agradándole en todo. ¿Cómo? Viviendo por el Espíritu. No solo para el Espíritu, sino que por el Espíritu. Por el Espíritu, proveyendo para el Espíritu, para que el Espíritu haga en nosotros aquellas cosas que nosotros no podemos hacer. Primero debemos creer y luego tenemos que exponernos a aquellas cosas que el Señor sabemos que por la Escritura son útiles. Insisto, la palabra, la oración, fundamentales en tu vida. Y luego la comunión, el perdón, bueno, y vamos a conversar de todas esas cosas quizás el próximo domingo. Pero el punto que quiero hacer es el siguiente. Tenemos que tomar esta verdad y resonar en nuestro corazón. Si alguien te puede hacer libre del pecado que te asedia, es el Señor. Amén. Permítanme hacer un paralelo. No quiero que pierdan esta idea porque esto es lo fundamental, pero permítanme hacer un paralelo. Para los que se recuerdan de esta historia, voy a simplemente contarla rápidamente. Hay un pasaje en el libro de Samuel, capítulo 5, donde el arca de Dios es capturada por los filisteos y llevada en vergüenza del pueblo hacia su templo, del dios Dagón. Pero allá del versículo 2 en adelante, la presencia de Dios, digamos, reflejada en esa arca, vence al enemigo sola. Vence a Dagón primero, lo hace caer varias veces en la estatua. Y en la última caída lo deja sin cabeza. Los dioses falsos, ¿no? Enfrentados al Dios verdadero. Les pregunto en ese ejemplo, porque luego los filisteos se ven tan afligidos que la devuelven. ¿Ya? Ustedes saben esa historia. La devuelven. Y la mandan con ofrendas y cosas porque realmente la presencia de Dios en medio de ellos los destruye, los mata. Entonces les pregunto, en cuanto al pueblo de Israel, ¿qué era lo que el pueblo de Israel tenía que les permitió vencer a todos sus enemigos? ¿Su estrategia? ¿Que eran buenos soldados? ¿Que eran capaces y que tenían una determinación fija? ¿Eso? Su fe en el Señor. Pero no solo eso, porque en el caso del pueblo de Israel, diferente a nosotros, hay una cuestión física, que era el arca de Dios, el arca del pacto que Dios hizo con ese pueblo, que si la presencia de Dios estaba allí, la victoria estaba garantizada. Y hoy día no tenemos un arca física, no tenemos oro, una cuestión de oro con la que andar trayendo. Nosotros tenemos la presencia de Dios viviendo en nosotros. Nosotros somos el pueblo de Dios no porque vamos hacia Dios, es porque la Biblia nos dice que es Emmanuel, que es Dios con nosotros. Dios con nosotros hoy. Y si la presencia de Dios está con nosotros, la victoria está garantizada. Pero el punto es que es difícil, ¿no? Porque de todas formas nuestra carne nos corcovea, nos pelea. Pero si dejamos de proveer para la carne y proveemos para el Espíritu, va a ser más fácil. Y vamos a lograr vencer. Mi consejo, hermanos queridos, es que esta pelea se pelea de a un enemigo a la vez. El Señor fue el único capaz de pescar a todos los pecados y una vez para siempre vencerlos a todos de una vez. Pero si tú quieres vencer el pecado que te asedia, hay que vencerlo de a uno. Mi consejo es enfréntate a él de a uno. Enfócate en algo en lo que estés fallando. Si es robar, piensa en eso. Si es adulterar, si es mentir, si es que no tienes paciencia, si es que eres una persona impertinente, si es que eres una persona dañosa, cualquier pecado. Si es tu boca, si son tus manos, si son tus ojos, piensa en cualquier de esas cosas de las que y enfócate en una. Y ora al Señor por esa una, que Él te ayude a vencer. Que Él te haga libre de aquella cadena para poder servirle con libertad. El apóstol también en otro pasaje dice, aquel que se limpia de estas cosas, le habla a Timoteo, el segundo Timoteo, y le dice, aquel que se limpie de estas cosas será un vaso útil. Reservada, dice la versión, la Nueva Traducción Viviente, si mal no recuerdo, para los más altos propósitos. Pero hay una tarea que hacer de parte nuestra, que es limpiarnos. Pero les pregunto, ¿hay algo con lo que yo pueda limpiarme? Solo la sangre del Cordero. Amén. Solo la sangre del Señor Jesucristo. Él, la roca eterna. Él, el manantial de vida, el río de agua limpia que corre del trono de Dios y del Cordero. Allí debemos correr a alabarnos. Porque esto no se gana con disciplina, insisto en esto. No es un asunto de voluntad.
Aun cuando sabemos que el Espíritu Santo que está en nosotros es espíritu de amor, de dominio propio, ¿no? Entonces, es cierto que el Espíritu va a infundir en nosotros cierto dominio para poder controlar esos apetitos, que no se van a desvanecer de un día para otro. Pero te garantizo que proveyendo para el Espíritu, y por supuesto, como lo hemos dicho también en otras ocasiones, negándole la provisión, negándole el alimento a la carne, vas a terminar venciendo. Pero tienes que estar decidido a hacerlo. Porque no se puede vivir, por eso te digo que el pecado no te puede ser indiferente. Porque si yo te apuesto, si yo caminara por esa calle y veo que está lleno de ladrones, yo sé que son ladrones y que quieren robarme, y yo camino como que no están ahí, más temprano que tarde me van a robar. Te lo doy firmado. Yo tengo que hacer algo para evitarlo. O llamo a carabineros, o me les enfrento, o me preparo, me compro, no sé, unas pistolas, disculpe el ejemplo ridículo, ¿no? Pero me entienden, ¿no? Que no sé, si yo veo que hay peligro, yo no puedo seguir actuando igual. Y tú sabes aquellas cosas en las que tú estás fallando. Y estás viviendo como que te da lo mismo. Vas a caer y el pecado se va a terminar enseñoreándose de ti, si es que no está enseñoreándose ya. En este sentido que estoy proponiendo también, esto es una verdad general, una verdad bíblica para todos, es verdad, pero hermanos míos, una antigua usanza, confesados nuestros pecados unos a otros. Algunos de ustedes tendrán necesidad particular. Y tenemos, gracias a Dios, en la iglesia liderazgo, hay hermanos que te aman, que están orando por ti. Y si tú tienes necesidad particular, una cuestión que te está haciendo demasiado fuerte, o algo que está oculto, confiesa tu falta, acércate y pide también ayuda. Porque no estamos peleando esta batalla solos, por algo el Señor también dejó a su iglesia. Vamos a profundizar de esto a lo mejor la próxima semana, pero recuerda, esto no estoy hablando de la confesión católica, de ir a un cura a decirle los pecados. Estoy hablando acerca de que hay ciertas cuestiones que por su naturaleza difícil, por el peso que estas cosas te representan para tu vida, no vas a poder hacerlo solo y necesitas ayuda de tu líder, de tu pastor, de tus hermanos. Esto no es un llamado a los que anden confesándose los pecados cualquiera, es muy delicado, pero insisto, tenemos esa posibilidad aún de recurrir, de pedir ayuda y de orar los unos por los otros para que el Señor nos levante. Pero insisto, no podemos seguir viviendo la vida como si el pecado no significara nada, porque el pecado es un peso que nos impide correr esta carrera y no te va a dejar correr, y peor aún, te va a querer sacar de la carrera. Y a muchos ya lo ha sacado de la carrera. Que el Señor nos ayude y les ayude allí donde ellos estén para volver a la carrera. Pero los que estamos corriendo esta carrera, si te está haciendo muy difícil, déjame decirte que probablemente sea porque has dejado que el pecado te asedie y has cargado un peso que no tienes que llevar. El peso de las cosas que no, ya como vimos hace una semana atrás, de aquellas cosas que no edifican, de tantas horas en el celular, de tanto tiempo perdiéndolo en otras cosas que no corresponden, y ni qué decir el pecado directamente, que ya sabemos es nuestro enemigo más brutal. Para terminar, vamos con 3 ideas, para ayudarles con 3 cuestiones, 3 soluciones, 3 cosas que nos pueden ayudar a querer dar esta pelea, porque como digo, esto es un asunto actitudinal, es un asunto de convicción. Si acaso quieres vivir así como has seguido viviendo, o realmente quieres correr la carrera como para ganarla. Porque si quieres correr la carrera cristiana, de la vida cristiana, para ganarla y llegar un día a la ciudad celestial, esa carrera hay que correrla sin peso. Y por lo tanto, enemistado con el pecado y dando la batalla diariamente. Diariamente. Primera solución o primera ayuda, primer consejo, bueno, reavivar el fuego del don de Dios que hay en nosotros. Hay una errada concepción, creo yo, una errada concepción acerca de los sentimientos. Este es un punto, ya voy a hacer punto, pero permítanme. Que es cierto que por mucho tiempo, sobre todo el tema de la alabanza, se cantaba mucha emoción y como que la emocionalidad, en ese sentido extremo, es mala, ¿no? Y la hemos dejado de lado y hemos traído, por el contrario, el conocimiento y la fe, como cosas muy cristianas y que lo son. Pero les pregunto, ¿las emociones son parte de nuestra humanidad o no? De forma tal que, como todas las cosas que el Señor nos creó, son buenas, en la medida en que se dispongan para la gloria de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Las emociones no pueden controlar tu vida, pero si Dios controla tus emociones, las emociones pueden ser una herramienta en las manos de Dios. Amén. Pero hay que disponerla a la palabra, y por supuesto no es una cosa tan fácil,
Pero lo que quiero decir es que hay cierta pasión, que es una emoción, pero hay cierta pasión que tiene que caracterizar, así como cierto gozo, que tiene que caracterizar al cristiano. O sea, no se puede ser cristiano solo con fe, en ese sentido. No solo que yo sea así como un palo, como un tronco, inamovible, y que nada me resulte importante. El Señor tiene que encender esa emoción, las emociones de tu corazón, para poder servirle con ganas, con alegría, con disposición. Insisto, esto no es una oda a las emociones, por supuesto que no. Es, como te dije, disponer todo tu ser, tu alma, tu corazón, tu cuerpo, todo para la gloria de Dios. Incluso esta área voluble de las emociones que es necesario también alinearla a la voluntad del Señor. De forma que así como la perseverancia y la fe son importantes, el fuego del amor original, el fuego del amor inicial es importante. ¿Te acuerdas, no, del Apocalipsis? ¿No es el reclamo del Señor contra la iglesia? ¿Que has dejado tu primer amor? Eso se refleja, por una parte, por el compromiso, por acciones, pero también con un fuego, con una cierta pasión, ¿no? El primer amor se refiere a ese momento del enamoramiento, ese punto, en el que el bien amado hace todo lo que puede por su amada. O la amada hace todo lo que puede por su amado y recorre distancias infinitas y no le da importa el frío, la cosa es estar con su amado, ¿no? ¿Qué tanto primer amor hay en tu vida? Discúlpeme que me ponga como ejemplo, pero no conozco a nadie más para... Pero cuando yo empecé a ir a la iglesia tenía como 10 años y me quedaba de la micro, yo tenía que caminar como 30 minutos hacia la población, hacia donde estaba la iglesia y me metía en una población allá en Quilpué. Yo no sé por qué lo hacía, te prometo que no sé por qué lo hacía. Lo he pensado un montón de veces. Después, cuando empecé en ese tiempo a crecer, me di cuenta que estaba en necesidad de que el pastor llegaba como apurado, viendo las cosas, preparando los equipos para predicar y para que cantara. Entonces, como yo tenía todo mi tiempo libre, con 12, 11, 13 años, le pedí por favor si me dejaba unas llaves para llegar a abrir yo. Tampoco entiendo por qué lo hacía, excepto por una pasión desenfrenada, por un amor que estaba reverberante, estaba fuerte, que lo único que quería era agradar al Señor con lo que yo podía hacer. Levantarme temprano, eso no significaba plata, y barrer. Eso no necesita ningún estudio, hermano mío. Quiero simplemente hacer esta vinculación, que la pasión, el amor, ese primer amor a la que la Escritura nos anima, tiene que ver con nuestros sentimientos, es cierto, con el gozo, con esa fuerza, con esa pasión, y que se expresa en acciones de servicio, por ejemplo. ¿Qué quiero decir con esto? Necesitamos ponernos en las cosas del Señor, estar en los negocios de nuestro Padre, porque allí es más difícil incurrir en el pecado. Una mente desocupada siempre va a derivar en el pecado. El ocio es el primer vicio. A propósito de los que son padres, hijos flojos son hijos viciosos, hijos que tienden al pecado. Tú mismo, si en la obra del Señor eres un flojo, perdón que te lo diga tan duro, ¿no? Pero si no haces nada en la obra del Señor, eso tiende al pecado. Porque un hijo con un corazón sano sirve. Sirve. En lo que sea. Por eso pongo el ejemplo de ese niño de 13 años, que se llamaba Juan. Que lo que hacía era levantarse temprano simplemente y que barría. Ahora vengo en auto y llego tarde. ¿Te imaginas? No puede ser, no podría ser, ¿no? No podría ser. ¿Qué voy avanzando o voy retrocediendo en cuanto a esto? Retrocediendo. ¿Y tú? ¿Y tú? Hermanos queridos, necesitamos no crecer ese fuego en nosotros, ese fuego de la pasión por el Señor y por su obra. Que no dejen que el enemigo lo apague y que lo distraiga con cosas que nos llenan. Por supuesto, otra actitud que ya le hemos mencionado es que velemos. El pecado es un enemigo. Como les decía en el ejemplo de que la calle estuviera llena de ladrones. Si yo sé que este pecado me asedia, yo tengo que estar con una actitud velante, preparándome para la batalla, preparándome para no caer, preparándome para no dejarme sorprender por el pecado. Esto siempre se trae a colación la fornicación, que es un pecado del cual la Escritura dice, huye. Prepararse para evitar la fornicación es prepararse para huir. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, en la vida de un ministro, no estar solos con una mujer si tú tienes una esposa. O no estar solo con una mujer si tú no tienes esposa, pero quieres evitar esa situación. A los que son pololos, no van a estar solos en una pieza, los dos, porque eso va probablemente a devenir en pecado. ¿Por qué?
Porque dice que de la fornicación hay que huir. Y si tú quieres prepararte para huir, tienes que tener esa actitud cada vez. Para eso, y eso, insisto, es sabiduría y es aprender a discernirlo. Para algunos significará ni siquiera hablarle a una mujer que no sea su esposa. Para algunos significará ni siquiera hablar con con un hombre que no sea su marido. Esto va a depender de cada uno, por eso digo, el discernimiento del bien y del mal es una cuestión que el Espíritu Santo te tiene que ayudar. Esto no es una regla fija para que no pienses que estoy simplemente prohibiéndolo. No es mi punto. Lo que quiero decir es que hay que tomar resguardos. Y te pregunto, ¿has tomado algún resguardo respecto al pecado? Tú sabes, ¿no? Tú sabes que hay aquellas cosas que te afectan. Yo alguna vez, y lo digo para mi vergüenza, le he contado cómo mi abuela, las dos tenían negocio, y mi posición era, yo siempre le iba a ayudar a mi abuela, siempre quería ayudar, porque yo sacaba plata. ¿Qué tuve que hacer cuando empecé a ser cristiano? Alejarme de la caja. Yo le agarraba las bebidas, yo le ayudaba a comprar, pero yo no atendía a público. Trataba de no atenderlo, porque sabía que la tentación estaba ahí y yo tenía que procurar alejarme de eso. Son cosas elementales, ¿no? Pero si una persona está consciente de su falta, las va a empezar a pensar y se va a empezar a preparar. Porque para pelear una batalla hay que prepararse. Permítame, para que no piensen que simplemente me estoy alejando del pasaje, recuerden Romanos 8:6, lo acabamos de leer. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. En este sentido, el ocuparse de la carne es el punto. Si ya vamos a prepararnos, no nos ocupemos de la carne. No nos ocupemos. Hay cosas que en ti son debilidades y que tú necesitas vencer. Pero si tú le sigues alimentando, esas cosas te van a derrotar. Un ejemplo actual, muy actual, para aquellos que luchan con la pornografía, con la masturbación. El tener redes sociales en el teléfono va a ser una puerta. Porque las redes sociales no las controla Cristo. No las controla el Señor ni el Espíritu Santo. En las redes sociales hay cosas buenas, hay cosas malas. Hay cosas que te van a edificar y hay cosas que te van a tentar. Pero si tú eres débil en esa área, yo te animo a que las desinstales. Sácalas de tu vida. Aléjate tanto como puedas de ellas. Es una estrategia de entre miles de cosas más que ustedes pueden pensar. Insisto, si la situación está fuera de control en tu vida, pide consejo. Alguna vez conversamos también si el asunto para ti son los vicios. Tú no puedes seguir viviendo siendo amigo de aquellos que comparten el vicio que quieren dejar. No, es que el Señor me libertó del pecado. Sí, pero si sigues teniendo los mismos amigos que se juntan a tomar, más temprano que tarde te va a dar sed y vas a ser derrotado. Estás firme, hermanos, no lo vamos a leer, pero ustedes conocen el pasaje. Estás firme y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Hay gente que quiere banalizar al diablo como que solo ruge. No. El enemigo no solo ruge, también ataca. No perdamos de vista que estamos ante un peligro, ante un riesgo. Nuestra salvación hay que cuidarla. Y nuestra vida tiene que ser consistente con esa decisión. Y un ejemplo de eso es tener una pasión por el Señor, avivar esa pasión, ese fuego, ese amor. Por otra parte, como ya decía, también prepararnos, estar atentos, velando para que estas cosas no nos pillen por sorpresa. Y en última instancia, y la más importante de todas, como les digo del principio, cuál es el centro de esta predicación, depender absolutamente del Señor y proveer para su espíritu. Ustedes ya saben, ya lo mencioné. ¿Quieren vencer? ¿Saben cómo venció el Señor en el Antiguo Testamento? Como ya les dije, como la historia de Dagón y el arca de Dios. No se necesitamos ni un solo hombre para vencer a los filisteos. Solo una cosa, solo una persona, el Señor. Su presencia. Siendo el ejemplo más claro, ¿no? Que la presencia de Dios es todo lo que necesitas para vencer, porque no es con ejército, ni con fuerza, sino con mi Santo Espíritu, ha dicho el Señor. Si tú quieres vencer en tu vida y quieres además disponerte a hacer la obra de Dios, porque esto no es solo defendernos, ¿no? Sino que luego ser útiles en la obra del Señor, tenemos que hacerlo con su Espíritu Santo. Y como ustedes ya lo hemos leído, tenemos que proveer para el Espíritu y por medio del Espíritu, a través de esa comunión con Él, poder vencer a la carne. Les pido por favor que leamos Romanos 8:13. Ya lo hemos leído varias veces, pero con esto vamos a terminar.
Y si alguien, por favor, me ayuda a buscar Isaías 10, 27. Y Mike, no sé si puedes buscar tú Éxodo 23, 30. Por favor. Permítame leer Romanos 8, 13, que ya lo he leído muchas veces. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Si vives haciendo aquellas cosas que tu carne desea, proveyendo para aquellas cosas que tu carne hace contra de la voluntad de Dios, vas a morir. Tienes que cuidar, es muy grave la consecuencia. Está tu eternidad en juego. El pecado no es algo con lo que tú quieras jugar, no es algo con lo que tú quieras apostar. Alguna vez, cuando empecé en la iglesia, mi papá no era cristiano y una hermana en la iglesia dijo, dile tú discípulalo, porque a lo mejor a ti te va a hacer caso. Y mi papá me dejó que yo lo discipulara. Yo no tenía idea, pero era como por leer juntos. Y empecé a leer y llegó el segundo capítulo de ese libro que exigía que se hiciera la oración del pecador. Y decía explícitamente, si no la hace, no puede seguir con el discipulado. Y mi papá dijo, no, yo no quiero hacer esa oración, así que no siguió con el discipulado. Y su argumento fue este, y nunca lo voy a olvidar. Me dijo, es que todo esto que me suena a que mejor yo el último día, o sea, voy a tomar, voy a fumar, y el último día me arrepiento. Suena como inteligente, ¿no? Conforme a este mundo. Pero, ¿tú arriesgarías así tu salvación? ¿Qué sabe él? Si mañana sale a la calle y lo atropellan, o si una bala loca cae dentro de la casa y se murió, o si su corazón falla, ¿tú arriesgarías tu eternidad por querer mantenerte lejos del Señor? ¿Por mantenerte rebelde a su voluntad? Nosotros no podemos permanecer en esa condición. Yo te animo a los que me escuchan que no jueguen con su salvación. No es una decisión que se puede tomar, total, después vuelvo y me arrepiento. No. La salvación es hoy. Porque el enemigo anda como león rugiente y no sabe lo que va a pasar mañana, pero hoy día tienes para vivir conforme al Señor, para el Señor y para su gloria. Por favor, el texto de Isaías, por favor. ¿Alguien me podría ayudar? Isaías 10, 27, vamos a leerlo juntos. Lo vamos a leer, luego lo va a leer el hermano Mike, ¿ya? Pero Isaías, este texto muy conocido, y con esto sí terminamos. Isaías 10:27 dice así: acontecerá en aquel tiempo, está profetizando hacia el futuro, que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu servicio. El yugo, ustedes conocen ese palo que se pone sobre las vacas para que caminen juntos, ¿no? Había un yugo sobre ti. La esclavitud es eso, un yugo que te llevaba donde tú no querías. Los bueyes son animales fuertísimos y los ponen de a dos. Pero la persona que va adelante los conduce a donde quiere. Esa era la condición que tú tenías respecto al pecado. El pecado hacía contigo lo que quería. Había un yugo duro, un tronco, una cuestión que no era posible romper. Pero la buena noticia es que su yugo de su servicio y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Esta expresión es muy importante para efectos de lo de la libertad. Por favor, ¿me puede leer ese texto? Sí. Éxodo 3:30 dice: poco a poco los echaré de delante de ti hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. Ahí está hablando acerca de la promesa de la tierra prometida y de cómo Dios iba a introducir al pueblo. ¿Cómo? La derrota del enemigo iba a ser Poco a poco. poco a poco. La tierra no se conquistó de un día para otro. No fue un golpazo. No fue que Dios hizo caer fuego como en Sodoma y Gomorra y entraron así happy y todos felices a la tierra. Que hubiese sido el caso de la salvación así instantánea y todo el que se salva se va al cielo. Quedamos en este mundo. De forma tal que la conquista de los enemigos, en el ejemplo, insisto, esto es simplemente una alegoría, se derrotan de a uno, de poco a poco. Aún en la conquista del pueblo de Israel fue poco a poco. ¿Cuánto más nosotros que teníamos una vida desbandada en las cosas de este mundo? Pero tenemos que ahora, poco a poco, empezar a poner estas áreas, estas debilidades en las manos del Señor para que el Señor las ordene. Y hay procesos, hermanos queridos, que van a durar años. No porque el Señor quiera, es porque nosotros somos duros. Yo partí a los 17 años con una mentira. Algún día se la voy a contar. Pero mintiendo, acerca de una cosa que parecía irrelevante, porque era un orgulloso.
tardé hasta los 25 años en poder levantarme. Porque la Escritura dice, el que oculta su pecado no puede prosperar. Y como yo oculté esa mentira, la única forma de mantenerla oculta era tapar la mentira con más mentira. Insisto, esto es un pecado. Pero lo que quiero decir es que esa sola decisión me costó 7 años de mi vida para poder ser libre de aquello. Que el Señor te ayude, que ojalá que no esté en una condición como esa. Pero lo que sí te advierto es que el pecado se quiere enseñorear de ti. Te quiere robar lo que el Señor te quiere dar. Y lo va a hacer si tú se lo permites. Porque tú se lo permites. Porque en ese sentido el Señor ya te libró de la maldición del pecado y te libró de su autoridad. Lo leímos, ¿no? Romanos 6. Amén. Y además no hay condenación. De forma tal que si queremos pecar, arriesgamos nuestra vida. Pero por el contrario, tenemos que proveer para el Espíritu y a través de eso obedecer a nuestra carne. Y el siguiente texto, que ya lo leí, y con esto termino, es este de la promesa de que el yugo se pudrirá a causa de la unción. La palabra que quiero resaltar aquí es pudrir. Se pudrirá. No es que se va a romper, simplemente. Los que trabajan en construcción, los que saben algo de construcción, yo tengo un palo y yo lo puedo serruchar y se parte, ¿no? Pero te pregunto, alguien que sabe de construcción, yo ese palo de 2x2 y que lo corté, ¿lo puedo volver a unir o no? Sí. Un par de clavos nomás, ¿no? Un par de tornillos. Se puede, según los tarugos, se puede reconstruir, se puede pegar, se puede arreglar. Yo lo puedo partir en varios pedazos y da lo mismo, se puede reconstituir. Te pregunto, ¿un palo podrido se puede reconstruir? No. ¿Se puede clavar? La promesa del Señor es que el yugo del pecado sobre ti no se va a romper. Es que el yugo del pecado sobre ti se va a podrir. Se va a podrir. Tenemos que exponernos. La unción, la expresión ahí es ese aceite que se usaba para consagrar al ministerio a los hombres y a las mujeres de Dios, ¿no? Para la obra del ministerio. Era derramar aceite, literalmente. Ese aceite era el tipo del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. La unción ya no es algo que cuando llamaban al pastor Rodrigo le echaban aceite. La unción fue que el Espíritu Santo estaba en él para esta obra, el pueblo lo ha reconocido y los líderes lo ungieron. Hoy día, así funciona. La unción para nosotros es parte de la manifestación del Espíritu Santo en nosotros. Pero esa manifestación es la que va a traer como fruto que el yugo se pudra. Si tú te expones al Espíritu Santo y a esa unción, el yugo no se va a romper, el yugo se va a pudrir. Pero esto es igual que con el agua. ¿Cuánto tiempo tarda en pudrirse algo? Demora tiempo, ¿no? Si yo pongo un palo en el agua, ¿se pudre al día siguiente? ¿Cuánto tiempo tiene que estar ese palo? Tiene que estar harto tiempo, ¿no? Pero ese palo, cuando está harto tiempo, luego ese palo se puede arreglar una vez podrido. La buena noticia del Evangelio, hermanos queridos, es que el Señor abrió las puertas a su presencia y mandó a su Espíritu a morar en nosotros. Nosotros tenemos la unción del Santo. Y si nosotros proveemos para el Espíritu y nos exponemos a esa unción, a su toque, a su presencia, y en esto no estoy hablando de algo místico, simplemente estoy diciendo que en proveer para lo del Espíritu, el Señor más temprano que tarde pudre el yugo. Y se los digo como testimonio, no para jactarme, que la yugo de la mentira fue vencido hace 11 años. Y hoy día puedo pararme delante de ustedes y decir, no tengo doblez. Y no lo digo como jactancia, sino como vergüenza. Porque sin la intervención del Señor yo todavía estaría esclavo. Y aquí hay algunos de ustedes que me están escuchando que están siendo esclavos y se reconocen a sí mismos como que el yugo del pecado todavía está sobre sus cabezas. La forma de liberarte es exponerte a la unción del Señor, a su Espíritu Santo, y pedirle diariamente que te ayude a vencerlo, porque no se puede con tus fuerzas. Y el Señor está llamando a los suyos para su obra y quiere liberarte. El Señor ya lo hizo una vez y para siempre. Lo que nos queda ahora, como digo, es vencer esta carne que hace de nuestra existencia miserable. Pidámosle al Señor que nos lave, ¿no? Que nos limpie del pecado y nos ayude a vencerlo en decisiones diarias y en cambios permanentes. No se puede hacer sin pasión, no se puede hacer sin agradecimiento, no se puede hacer sin estar preparándonos, sin velar, y no se puede hacer sin el Espíritu Santo. Hermanos queridos, yo les pido por favor que se pongan de pie y que oremos al Señor y que pidamos cada uno allí. Yo no quiero dirigir esta oración, yo voy a orar por mí, pero hagámoslo juntos como pueblo que quiere arrepentirse delante del Señor.
Permítanme mientras ustedes están preparándose para orar, lo que nos dice el Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad. Sí, Señor. Y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tus juicios. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me consiguió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Gracias, Señor. Mi Señor, en esta hora te pido, Padre, por mi vida y por la de mis hermanos. Tú sabes, Señor, las cosas con las que luchan todos los días. Así es. Tú sabes, Señor, el pecado que los asedia. No permitas, Señor, que el enemigo se quite en sus vidas, permitiendo que el pecado sea algo para ellos vano, algo que sea irrelevante, sino que puedan entender, Señor, que todo aquel que te ama a ti aborrece el pecado. Todo aquel que se acerca a ti se arrepiente de sus pecados y vuelve su mirada a ti, de quien viene la misericordia, Señor. A ti hemos corrido en esta mañana, Señor. Aquí hemos venido y nos exponemos delante de ti para que nos cambies, Señor. Ayúdanos porque somos polvo. Acuérdense, Señor, que fuimos creados del polvo, Señor, y que aún en pecado fuimos concebidos, Señor. Pero tú que viniste a este mundo y caminaste, Señor, entre los mortales, tú, Señor, conociste nuestra debilidad humana y te compadeces de ella, Señor, y nos muestras tu amor, en que siendo aún nosotros pecadores, tú moriste por nosotros. Gloria a ti, Señor. Ayuda, Señor, a cada uno de mis hermanos en esta hora. Espíritu Santo, por favor, atráelos a tu presencia como me traes a mí. Atráelos a tu palabra, Señor, como me has atraído a mí. Muéstrales su condición, Señor, para que puedan arrepentirse y pedirte perdón. Y arrepentirse y pedirte perdón cada día, Señor, para correr limpios esta carrera. Queremos correr esta carrera, Señor. Queremos poner los ojos en ti y correr esta carrera. Queremos glorificarte con nuestra vida. Queremos glorificarte, Señor, pero te pedimos que para poder hacerlo nos laves, nos limpies, Señor. Sí, Señor. A ti corremos, Padre. A ti corremos, Señor Jesús, y a ti corremos, Espíritu Santo. Alzaré, Señor, mis ojos a los montes, de donde vendrá nuestro socorro. Mi socorro viene del Señor. Gloria a Dios.